Muy buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Adriana Paneso. En esta oportunidad quiero presentarles un video de cómo nosotros debemos orientar al usuario del Sistema General de Seguridad Social en Salud a que acceda a los servicios de salud, pensión y otros beneficios en el régimen contributivo. En primera instancia vamos a estar hablando de las generalidades. Dentro de ellas es importante saber que el usuario debe afiliarse una sola vez al sistema y es por toda la vida. Cuando desaparece esa afiliación, cuando el afiliado fallece. Al momento de afiliarlo, nosotros debemos identificar la situación de esta persona y dirigirlo a que se afilie a alguno de los tres regímenes, es decir, al contributivo, al subsidiado o en su defecto al especial o excepcional. Ninguna persona debe pertenecer simultáneamente a dos EPS. Este registro debe estar siempre sustentado, soportado en el SAT. El SAT es el sistema de afiliación transaccional. Este sistema se está implementando, ya hay unas cosas que han venido funcionando, pero todavía falta, sobre todo el tema de la afiliación. Entonces, en este momento nosotros debemos dirigir al usuario hacia la EPS para que él se diligencie el sistema, diligencie el formulario de afiliación dentro del formulario único de afiliación y se ha presentado ante la EPS correspondiente. Bueno, habiendo hablado ya de las generalidades, entonces vamos a hablar sobre los beneficiarios. Los beneficiarios son toda la familia que de una u otra forma hacen parte del núcleo familiar del cotizante. En esta nueva legislación se está hablando de que pueden ser beneficiarios los hijos menores de 25 años. Anteriormente, para poder demostrar ello, había que demostrar que ellos estaban estudiando. Hoy día solamente basta con presentar el registro civil y demostrar que el hijo depende económicamente del cotizante. También pueden ser beneficiarios los nietos de aquellos hijos que están en una condición de ser beneficiarios del cotizante. También pueden ser beneficiarios los sobrinos y los hermanos menores de 25 años que tengan una incapacidad total y obviamente que dependan económicamente del cotizante. También pueden ser beneficiarios los menores de 18 años entregados en custodia. Todas esas afiliaciones de estos beneficiarios se realizan a través del diligenciamiento del formulario único de afiliación, soportándolo con actas o registros civiles o certificados o órdenes judiciales donde conste la condición del beneficiario. También no podemos dejar de lado hablar en este momento sobre las personas que están privadas de la libertad y los menores que conviven con estas mujeres. Generalmente son mujeres las que tienen sus hijos allí dentro en aquellos centros penitenciarios. Estas afiliaciones se realizan a través del modelo de atención del Fondo Nacional de Personas Privadas de la Libertad. Son este fondo los que le dan trámite a la afiliación al sistema de salud de estos penados. Ahora sí vamos a entrar en materia. ¿Quiénes son los que deben hacer parte de este régimen contributivo? Obviamente que son aquellas personas que tengan un contrato de trabajo, es decir, que sean dependientes. También deben pertenecer al régimen contributivo todos los funcionarios públicos. Además de los trabajadores independientes, también hacen parte de este régimen, las madres cabezas de familia
y los aprendices en etapa productiva. Todas esas personas deben de hacer unos aportes al sistema mensualmente y deben estar afiliados a una EPS de su libre elección. Dentro de los beneficios de estar afiliados al sistema contributivo encontramos que tanto el cotizante como sus beneficiarios, ellos tienen derecho a recibir todos los servicios de promoción de la salud. También tenemos la prevención de enfermedades y recuperación de la salud a través de la medicina preventiva y también tiene derecho a los tratamientos de alta complejidad. Otro beneficio que encontramos al ser parte del régimen contributivo es que el afiliado y sus beneficiarios tienen derecho a que se les paguen las incapacidades. Incapacidad por maternidad, incapacidad por paternidad, la incapacidad por algún accidente o alguna enfermedad. Entonces, generalmente es en dinero y equivale al 100% de su salario, que es la EPS quien le paga durante el tiempo de la licencia. Esto para el caso de las licencias de maternidad. También tiene otro beneficio, es que tiene derecho a afiliar los miembros de su familia, quienes deben de recibir el mismo POS y deben ser atendidos en los mismos lugares, con los mismos cuidados y sin pagar ninguna cotización adicional. Ok, sigamos entonces. Vamos a ver cómo se hace la afiliación. Para las personas que son dependientes, esta responsabilidad recae sobre la empresa. Lo único que puede hacer el trabajador es aportar la documentación de él y la de su familia, su núcleo familiar, es decir, sus beneficiarios, aportando toda la documentación que se genera en ese momento, es decir, que aporte los registros civiles, fotocopia de cédula, fotocopia de tarjetas de identidad. De pronto, si hay alguna persona que está a cargo de ellos, entonces el acta o la certificación judicial que demuestre que la persona está a cargo del trabajador. Es la documentación que hablábamos al principio de este video. Y también el trabajador debe escoger su EPS. Es un derecho que le da a la libre escogencia. Para el caso de los pensionados es mucho más fácil porque se debe informar al fondo de pensiones cuál es su EPS y este fondo es el que hace mensualmente los aportes a la respectiva EPS. En el caso de independientes, bueno, ahora sí la persona ella solita va hacia la EPS, diligencia el formulario único de afiliación, aporta la documentación de personal y de su familia, porque puede también afiliar a sus beneficiarios demostrando parentesco y escogiendo la EPS. Bueno, entonces ahora vamos a hablar acerca de cuáles son los aportes que debe realizar la persona afiliada al régimen contributivo. En primera instancia son los aportes obligatorios, donde se han contemplado el de salud, debe aportar a pensión, también debe haber unas cuotas moderadoras y también va a tener unos copagos en algún momento. ¿Cuáles son los aportes obligatorios? Para el caso de las personas dependientes, o sea, personas que trabajan dentro de una empresa, encontramos que los aportes a la salud corresponden al 12.5% del salario mínimo mensual legal vigente que devenga este señor. Para ello, el 4% lo aporta el empleado y el 8.5% es aportado por el empleador. En el caso de las pensiones se aporta el 16%, el cual
también aporta el 4% el empleado y el 12% lo aporta el empleador. El caso de los riesgos laborales es responsabilidad de la empresa, del patrono, el afiliar al empleado y el realizar el pago correspondiente de acuerdo al nivel de riesgo del cargo que ocupa la persona, su trabajador. En el caso para independientes, ellos aportan para salud y para pensión. Este trabajador debe pagar mensualmente sus aportes con base en el ingreso base, valga la redundancia, el cual es el 12.5%, y en pensión aportaría el 16%. El ingreso base es el 40% de sus ingresos brutos en el mes. Para el caso de pensionados, el pensionado solo se encuentra obligado a cotizar a salud, es decir, el fondo de pensión de él le descuenta el 12% de su mesada y se lo aporta a la respectiva EPS. Cuando digamos si el pensionado tiene otro tipo de ingresos, estando pensionado, entonces él debe hacer sus aportes al sistema de salud equivalente al 12.5% sobre los ingresos recibidos. Bueno, cuotas moderadoras. La cuota moderadora es un aporte que hace tanto el beneficiario como el cotizante. La hace cada vez que va al médico, que va donde el odontólogo, que va a reclamar medicamentos, cuando va a hacer exámenes, cuando va a un especialista, él debe hacer el pago de esas cuotas moderadoras. Tiene unos rangos. El rango es de 1 a 2 salarios mínimos. El aporte es del 11.70%. O sea, más o menos para el 2021 se está pagando 3.500 pesos. De 2 a 5 salarios mínimos, la cuota es de 46.10%, más o menos oscila en 14.000 pesos para el 2021. Y más de 5 salarios mínimos es el 121.50%, que generalmente se pagan 36.800 pesos por la cuota moderadora. Bueno, los copagos. Los copagos es un aporte en dinero que debe realizar únicamente el beneficiario, de acuerdo con el IBC del cotizante. Y las excepciones son cuando va a recibir servicios de promoción y prevención, ahí él no hace copago, ni tampoco cuando hay programas de atención materno-infantil, o cuando tiene que ver con programas y control de enfermedades transmisibles. Tampoco lo hace cuando va a un servicio de urgencias. Tampoco lo hace cuando los servicios son sujetos a la aplicación de cuotas moderadoras. Hablemos de movilidad, traslado y portabilidad. La movilidad es cuando la persona está en el régimen contributivo y perdió su trabajo y se puede pasar al régimen subsidiado. O viceversa, estaba en el subsidiado, consiguió un trabajo y puede pasarse al régimen contributivo. Esto sucede y él no va a perder la EPS, ni tampoco pierde el servicio, o sea, no se le interrumpe el servicio, sino solamente es una movilidad internamente que hace el sistema. El traslado es cuando el empleado, acudiendo a su derecho de la libre elección, se cambia de EPS. Hay una sola condición, y es de que el empleado debe haber permanecido un año dentro de esa EPS y solicita a la nueva EPS que él quiere estar en esa empresa. Entonces lo que hace es de que la nueva EPS genera internamente el cambio y lo trae hacia ellos. Y la portabilidad es cuando el empleado se va de la ciudad por algún tiempo y él necesita que sea atendido en aquel lugar donde va a ir.
entonces él solicita la portabilidad para que sea atendido en una nueva EPS allí o en su defecto con la misma EPS que viene aportando aquí en esa ciudad de origen. Lo pueden hacer ellos o lo pueden hacer también junto con sus beneficiarios. Bueno, vamos entonces ya por último y no siendo menos importante, vamos a hablar sobre la protección al cesante. En la protección al cesante encontramos tres situaciones. La primera es cuando el periodo de protección laboral, es cuando la EPS por un periodo de un mes sigue teniendo esa cobertura aquel desempleado para los servicios de salud e inclusive para terminar o para seguir con los tratamientos en curso que él traía. En segundo aspecto, encontramos la protección en salud a través de la protección al cesante que lo maneja el fondo de FOSFEC, que este fondo sigue aportando durante 6 meses lo equivalente al aporte en salud y a pensión. Esto lo hace sobre un salario mínimo. Es decir, que en esos 6 meses el desempleado cuenta con cobertura de salud y sigue haciendo sus aportes a la pensión. Ya cuando él consigue trabajo, pues nuevamente vuelve al régimen contributivo. Por otra parte, y como último, encontramos la inscripción como beneficiario, esa es otra opción, o afiliado adicional. Esto se puede hacer en caso, digamos, que el desempleado no tenga el perfil para ser un trabajador independiente, ni tampoco se encuentra en los niveles del SISBEN, del nivel 1 y 2. Entonces, él se puede inscribir, se puede afiliar como beneficiario o afiliado adicional. Bueno, espero que con esto que haya podido yo aclarar un poco más de inquietudes y las personas que vengan a nosotros podamos darle la información adecuada para que ellos puedan acceder a la afiliación al régimen contributivo y tengan el conocimiento suficiente para saber cuáles son las características y cuáles son los beneficios que tiene al inscribirse al régimen contributivo. Muchas gracias. Nos vemos pronto.